Y vamos a hablar de estrategia. Ayer le comentaba yo a nuestra ponente que Roberto Romero de Accenture hablaba mucho de la importancia de la estrategia, y los que estuvisteis os acordáis que la estrategia, dale y dale y dale, pues vamos a hablar de ello. Yo os voy a poner un ejemplo que me encanta. No sé si conocéis la marca o el producto Juicero, que se dice en inglés Juicero, de juice, de zumo, Juicero. Salieron al mercado con una máquina preciosa que costaba 700 euros y metían un sobrecito que llevaba frutas cortadas o verduras cortadas. Tú metías el sobrecito, le dabas a la máquina estupenda, maravillosa de 700 euros y te salía un zumo de la pera. Fantástico. Todo bien hasta que los consumidores, los compradores, se dieron cuenta de que estrujando con la mano el sobrecito te salía el zumo exactamente igual y que se ahorraban los 700 euros de maquinita. Es decir, esto está cogido con pinzas, pero a lo que voy es, va muy bien lo de tener una buena idea, como decíamos ayer, pero si no tienes una estrategia, apaga y vámonos. Así que nuestra siguiente ponente viene a hablarnos precisamente de eso, de la importancia de la estrategia en los contenidos de marca. Ella es la Head of Content Strategy, como no puede ser de otra forma, del Corte Inglés, Melissa Álvarez. Melissa, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí justo para hablar de esto, ¿no? De contenidos de marca y por qué tener una buena estrategia. Cuando yo me planteaba un poco por dónde empezar, aquí ya habéis oído hablar mucho de contenidos, todos sabemos mucho de contenidos, podríamos hablar de eficacia, podríamos hablar de atraer audiencias, podríamos hablar de formatos, ¿no? Todos estos son cosas que distinguen, digamos, la publicidad convencional de los contenidos de marca. Pero si nos tuviésemos que quedar con una sola, yo personalmente me quedaría con que sean relevantes, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar explicar hoy, ¿no? Porque una estrategia te ayuda también a ser relevante. Bueno, sabemos que los contenidos funcionan y funcionan, vamos a ver algunos datos, funcionan para distintos agentes, ¿no? Funcionan para los anunciantes, sabemos que esto es una suma de varios estudios, tenéis las fuentes, pero sabemos que el 90% de los anunciantes afirma realizar ya acciones de branded content. Pero no solo eso, sino que la inversión crece un 19% en los 2 últimos años. Además, el 58% declara que quiere invertir más el próximo año. Y, por último, el 25% ya cuenta con equipos especialistas en contenidos, ¿no? Esto, por lo tanto, nos indica que para los anunciantes el branded content empieza a ser una disciplina muy relevante, ¿no? Y para los medios y las agencias, aunque sean cosas distintas, ¿no? Pero bueno, para esos otros agentes, pues bueno, sabemos que para los medios se ha convertido en una nueva fuente de ingresos. Un 75% afirma haber publicado contenido patrocinado. Han creado divisiones especialistas en contenidos, ¿no? Está UE Studio, Vocento Content Factory, CNX, Hearst Agency. Son divisiones creadas dentro de los medios para hacer contenidos de marca, ¿no? Para hacer branded content. Pero es que también sabemos que es muy interesante para agencias y que se está premiando cada vez más el contenido, ¿no? Se han creado nuevas categorías en los últimos años en premios tan importantes como el CDC, la IAB, los premios Eficacia o la propia BCMA, que es especialista en contenido, ¿no? Pero nos faltaría la parte más importante. Sabemos que el branded content es relevante porque es que también los estudios demuestran que lo es para los consumidores, ¿no? Nos dicen que capta 22 veces más la atención que los banners publicitarios y que mejora hasta un 59% el reconocimiento de la marca. Pero lo cierto, y volviendo a este punto de relevancia, es que por otro lado sabemos que también demandan contenido útil. Esto es el estudio de Meaningful Brands, y que también consideran que el 48% del contenido que proporcionan las marcas no es útil, ¿no? Por lo tanto, volvemos a ese punto de partida, a la importancia de que se genera muchísimo contenido, pero es que deben ser relevantes. Y relevantes significa en contenido crear sobre todo una audiencia propia, ¿no? Hacer que de alguna manera sean los
consumidores los que vengan a nosotros. Siempre hablamos de pasar de push a pull, no tiene por qué ser solo pasar, puede ser hacer convivir estas dos líneas de trabajo, estas dos estrategias, pero la publicidad convencional trabajaría más este punto, ¿no? De la marca lanzando sus mensajes. Hemos visto antes con Google el ejemplo de Pepsi, ¿no? Y tenía muy distinguida la campaña publicitaria convencional en la que la marca impacta al consumidor con sus mensajes ya cerraditos, empaquetados y en todos los puntos de contacto donde en principio está su target, pero es que el branded content tiene un reto muy gordo, que es hacer que eso se invierta, ¿no? Y que sea el consumidor el que venga voluntariamente a dedicar su tiempo de atención a lo que la marca tiene que ofrecer. ¿Dónde? Porque esto también me parece una cosa muy importante. Todos los que nos dedicamos a contenidos, lo cierto es que lo que más nos gusta es hablar de los contenidos más hero, ¿no? Los que suponen un documental en un Netflix o una serie de tele o un programa de radio, ¿no? Meternos en los grandes medios a hacer contenido. Pero lo cierto es que el contenido, bueno, y si somos los primeros, además mejor todavía, ¿no? Porque te llevas ese plus de notoriedad. Pero lo cierto es que el contenido lo podemos trabajar en todos los puntos de contacto, ¿no? En un medio puedes estar con tu campaña de display y puedes tener también una parte de contenido. Lo mismo incluso en tu tienda, en la web, en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen esas dos líneas de trabajo también. Eso nosotros intentamos tenerlo muy en cuenta. Y bueno, yo creo que no haría falta hablar de por qué necesitamos una buena idea, ¿no? Por eso, de ahí el nombre también de esta ponencia. Todos tenemos claro que si queremos ser relevantes necesitamos una buena idea. Y no sé a vosotros, a mí últimamente, en las últimas semanas, cada vez que pienso en una buena idea, se me viene este ejemplo. Bueno, supongo que muchos lo habríais visto ya, es el desfile de Coperni en la Paris Fashion Week y desde luego, como decía antes, a mí me parece una buena idea, ¿no? Cómo te acercas a una audiencia que sabe ya mucho de moda, ¿no? Que son todos los presentes allí y todos los medios, ¿no? Todos los que miramos a través de los medios y cómo haces algo diferente, algo relevante, cómo eres el primero en hacer algo y cómo creas historia de la moda, ¿no? Bueno, hacia ello creo que vamos todos, pero lo cierto es que si una buena idea va acompañada, es más, tiene como germen una buena estrategia que impulse esa idea, creemos que funciona mucho mejor y es lo que vamos a intentar poner en valor rápidamente, explicando además un poco paso a paso cómo elaborarla. Evidentemente no estamos hablando de ciencia, el que haya paso a paso, o sea, el que haya unos pasos no quiere decir que siempre tenga que ser lineal, pero es cierto que si vamos tocando todos estos puntos es más fácil que nos acerquemos a nuestros objetivos, ¿no? Para mí, de hecho, una buena estrategia, la palabra es muy rimbombante, pero pasa por tres cosas sencillas que además en el caso de nuestra empresa son fundamentales.
Por un lado es pararse a reflexionar. Parece como muy sencillo y muy obvio, pero imaginaos nosotros que trabajamos, bueno, solo como equipo de contenidos trabajamos para todas las áreas internas, moda, deportes, tecnología. Sabéis que nuestras campañas van prácticamente una detrás de otra y también trabajamos contenidos de campaña, ¿no? Entonces, el volumen de trabajo y de cosas que hacer es altísimo, pero es que es muy importante encontrar esos momentos reflexión y tratar de pararte, ¿no? De pararte a pensar y a tomar decisiones, que justo es un poco lo mismo, ¿no? Es como la siguiente derivada. Hablábamos de todas las áreas que tenemos y por lo tanto tenemos muchísimos targets. De hecho, imaginaos, por ejemplo, en un área de deportes, nos podríamos estar dirigiendo a cualquiera de todas las especialidades deportivas, pero además en distintos niveles, ¿no? En un target de iniciación, en un target medio o en un target super pro, ¿no? Pues tenemos que tomar decisiones, porque no podemos hablar de todo y tratar de atraer todas las audiencias a la vez, ¿no? Y por último, va de lo que decíamos antes, es importante tener en cuenta que tiene que haber también un proceso en esta reflexión. ¿Por dónde empezamos ese proceso? Pues bueno, por lo más básico, los objetivos. Cuando hablamos de empezar a pensar en cuáles son los objetivos que nos planteamos para tener nuestra propia estrategia de contenidos, quizá deberíamos empezar pensando si el reto que nos planteamos o la necesidad que tenemos la podemos resolver a través de la disciplina de contenidos, ¿no? Esto no es una reflexión solamente mía, lo hemos hablado muchos agentes del sector y entendemos que los contenidos sobre todo trabajan en esta parte media del funnel, ¿no? Trabajan en todo eso que tiene que ver con la vinculación, con el engage, ¿no? Con esos KPIs que demuestran ese interés por lo que estás contando, mientras que digamos que la publicidad convencional te va a trabajar sobre todo la parte más alta del funnel, todo lo que tiene que ver con conocimiento y awareness, que es súper importante, y el performance más bueno, pues ya más orientado a la venta. Entonces tenemos que ver primero si es por ahí por donde tenemos los objetivos, y por otro lado tenemos que tener en cuenta cómo elaborar sinergias entre todas estas estrategias, ¿no? Porque no deben ser entes aislados los unos de los otros, sino que debemos ver cómo quizá los contenidos estén ayudando a la parte más de performance o a la parte incluso de conocimiento, ¿no? Porque le estemos dando luego, pues no sé, una acción muy notoria o le estamos dando mucho push. Pero luego tenemos que entrar ya en objetivos concretos. Esto siempre se comenta, ¿no? Como específicos y medibles, parece que está muy manido, pero de verdad es muy importante en contenidos que tengamos en cuenta cómo los vamos a medir ya desde esta fase, ¿no? Porque si no, es probable que luego no podamos medirlos con la misma eficacia. Imaginad, estamos hablando de objetivos que muchas veces tienen que ver con percepción y quizás necesitemos un estudio de percepción a una comunidad concreta y hacer un pretest y un posttest, ¿no? Si todo esto no lo tenemos ya previsto de antemano, es posible que sea más difícil de medir. Es verdad que en todo lo que tiene que ver con la parte más digital, con el core más digital, lo vamos a medir mucho mejor y tenemos muchos KPIs para ver si está funcionando. Decíamos tiempos de permanencia, decíamos captación de audiencias, en esa creación de audiencias propias, tasas de rebote para ver si de verdad está funcionando o no. Hay muchas maneras de medirlo, pero tenemos que plantearnos desde el inicio qué es lo que queremos. Por supuesto, likes, comments, shares, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Nosotros, de hecho, tenemos muy en cuenta incluso los guardados, ¿no? Este simbolito o este acto de guardar un contenido para nosotros tiene mucho que ver con el engage, ¿no? Y con que te está gustando y te está siendo relevante. Pero no nos olvidemos de cuando estemos planteando los objetivos, tener como punto de partida, ¿no? Que al final lo que queremos hacer es que la gente venga a vernos y si es posible, no quiere decir que no funcionen los contenidos que son un one shot y son súper válidos y súper potentes. En nuestro caso es verdad que nos planteamos además trabajar la recurrencia, ¿no? Como objetivo, que vengan de manera habitual a ser posible. ¿Cuál sería el segundo punto?
pues bueno, hablamos de reflexionar, pues un análisis muy profundo de la marca. ¿Por qué? Porque tenemos que ver incluso, ya no solo, por supuesto, que ahora hablaremos de ello, de los valores y el propósito que tiene la acción y los valores que queremos transmitir, sino que también tenemos que ver, hablamos de las sinergias entre otras estrategias, los puntos de contacto que tenemos disponibles, si ya tenemos una parte de la audiencia en nuestra marca. Hay muchas cosas que tenemos que valorar. Por otro lado, tenemos que analizar competencia. Y cuando estamos hablando de branded content, competencia no es solo nuestro competidor en producto, que ya tenemos muchos, ¿no? Porque ya decimos que al final, igual que tenemos muchas áreas y muchos targets, por lo tanto tenemos muchas marcas competidoras en cuanto a la venta. Pero no, aquí además estamos hablando de competencia a nivel audiencia, a nivel dónde está nuestra audiencia pasando tiempo ahora mismo y dónde queremos atraerles, ¿no? Nosotros. Es decir, que los propios medios también empiezan a ser competencia nuestra. Y por último, pues eso, tomar decisiones de a quién exactamente nos vamos a querer dirigir, que no tiene por qué ser nuestro target exacto, ¿vale? Puede haber ciertas diferencias o puede ser una parte de nuestro target, la audiencia a la que nos queremos dirigir. Cuando nosotros nos planteamos todo esto, pues una de las primeras conclusiones a las que llegamos, ¿no? Que es bastante sencilla, es que somos un retail. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando entramos en nuestra web, pues por ejemplo tenemos 119 páginas de vestidos. Me hizo gracia porque cuando cogí esta información me salían además 119 páginas de fragancias, por lo que ya se me estaba ocurriendo un vestido para cada fragancia, imaginaos 119, pero no va por ahí. Tenemos pues cientos de smartphones, hablábamos antes de deporte, alimentación, o sea, está claro que no trabajamos solo para vender algo, pero es verdad que tenemos muchas cosas que contar aquí, ¿no? Y hay mucha búsqueda de información. Y antes hablábamos de que al final lo que más parece que nos llama la atención es irnos a esos formatos super wow, a ese contenido hero en determinadas plataformas. Lo mismo nos pasa con la tipología de contenido. Quizá la de entretenimiento es la primera que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de branded content, pero es que también existen los contenidos de inspiración, los contenidos didácticos o de información. Y por ahí es por donde vamos a ir nosotros. Hablábamos antes ya del propósito, se habla mucho de esto. Cuando hablamos de contenidos, lo mencionaron antes también en Google. Seguramente la ponencia que venga después, sabiendo lo que reclama también la generación Z, como es lógico y como hacemos todos, que las marcas también tengan, ¿no? algo que aportar, sabemos que este punto es fundamental y es algo que identificaría cualquier otro contenido de un contenido de marca, ¿no? Que es esa coherencia con lo que tú quieres transmitir como marca. Con todo esto intentamos llegar a un sweet spot. ¿Qué significa esto? Pues bueno, tenemos que encontrar ese cruce que hay, ¿no? Esa intersección que se produce entre tres grandes bloques. Lo que le interesa a una audiencia, lo que yo quiero transmitir y mis valores, y por último también los valores de audiencias de un medio o de la plataforma donde vamos a distribuir ese contenido, ¿no? Donde por defecto está esa audiencia. Y en principio, en esa intersección es donde tenemos que encontrar nuestra idea estratégica, ¿no? Nuestro camino que debe impulsar también la idea creativa. ¿Cuál es en nuestro caso? Pues en nuestro caso decidimos, nos pusimos un reto bastante potente. Aquí voy a mencionar solo una parte de la estrategia que seguimos en el Corte Inglés, que es la estrategia en medios propios. También hacemos muchísimas cosas con sus líneas de trabajo en medios externos y con creadores de contenido. Todo eso luego confluye con esta parte, pero vamos a dar una pincelada de lo que hacemos en medios propios, que va por aquí, ¿no? Por este reto de convertirnos en un medio de inspiración. Cuando seguimos y avanzamos en esta reflexión, llegamos a pensar cuál es la plataforma de distribución adecuada. Si nosotros estamos diciendo que queremos ser ya un medio de inspiración y sabemos que la gente busca muchísima información de inspiración, mucha información también de entretenimiento, quiere saber cómo decorar,
cómo vestir, cuáles son las últimas tendencias en maquillaje. Hay una búsqueda proactiva de esa información, y es que sabemos que muchos de esos usuarios los tenemos además en la web, ¿no? Que ya tenemos ahí una audiencia muy amplia. Por lo tanto, cuando decidimos cuál sería nuestra plataforma, pensamos que necesitábamos un hub y que lo queríamos montar en la web, ¿no? Donde ya había una parte de nuestra audiencia de manera natural. Y esto es lo que montamos, es la sección editorial. Como veis, bueno, trabajamos, hemos lanzado prácticamente todas las áreas, nos falta la parte de moda. Aquí estamos viendo sobre todo, estamos hablando de web, está en formato texto, porque muchas de las búsquedas provienen de Google y de ahí captamos buena parte de nuestra audiencia de manera orgánica. También decíamos que tenemos tráfico web, pero también integramos vídeos y tenemos otros formatos en otros puntos de contacto, ¿no? Temáticas, pues intentamos tener temáticas que escogemos de todo tipo de fuentes, ¿no? Estar muy al día de las tendencias. Aquí, por ejemplo, pues esto es de hace un par de semanas y estábamos con el fallecimiento de la reina Isabel, con todo el mundo británico, y en la parte de cultura y ocio pues decidimos hacer algo relacionado con el pop británico y con el mundo de los vinilos. Pero en belleza hablamos de los esenciales de otoño. Aquí, ¿en qué nos apoyamos también? En las marcas. Al final somos la casa de las marcas y todas ellas están ya muy al día de todas las tendencias y de todos los últimos componentes innovadores que también tienen los productos. Y hacemos una prescripción. ¿Por qué? Porque antes me olvidé un poco de comentar esta parte. Cuando hablábamos de los valores de marca, tenemos claro que al final algo que nos posiciona, algo que nos define, es ese poder prescriptor, ¿no? Que muchas veces nuestra competencia necesita mucho más del apoyo de la prescripción externa y de la prescripción de los medios, pero es que nosotros tenemos nuestros vendedores de tienda. Cuando la gente quiere comprarse un televisor OLED o quiere comprar una cita de un bebé, va al Corte Inglés, ¿no? A preguntar, a informarse y a que le digan muy bien qué tiene, o sea, cuál es el mejor o el más adecuado para esa persona. Antes nos contaba justo Meilín, ¿no? La intersección entre las búsquedas de barato y de mejor, porque la gente de verdad busca esa parte de mejor algo, ¿no? Y de qué es lo más adecuado para él. Aquí simplemente estábamos mostrando cómo tenemos una estrategia también con cajas conceptuales para ver cuáles son las líneas de trabajo. Tenemos tutoriales, consejos del experto, tendencias, y hay unos menús que son generales para todo el, ¿no? para todo el ecosistema de contenidos, y otros que son específicos de una categoría, como puede ser bienestar en el mundo beauty. Colaboraciones con marcas que vienen identificadas además como tal, ¿no? Para que quede muy claro que en ese caso es una colaboración, pero ahí lo que intentamos es explicar los beneficios, probamos el producto y qué es lo que nos gusta de ello, ¿no? Y con todo esto, bueno, hemos enseñado un poquito cómo, o sea, qué es lo que la parte visual, pero detrás de esto está, como digamos, la verdadera estrategia de contenidos, que por supuesto no voy a entrar en profundidad a contar, pero simplemente contaros que bueno, trabajamos con la pirámide de Google, de cómo hay contenidos Help, Hub o Hero. Es una pirámide claramente porque tiene mucho que ver con el volumen de contenido, ¿no? Al final, el contenido Help, que es el que el usuario busca proactivamente y que tiene más ese espíritu evergreen, ¿no? Que te puede durar más tiempo y lo actualizas de vez en cuando, es muy importante en nuestra estrategia. Después, todo lo que tiene que ver también, por supuesto, con actualidad, que es ese contenido más hub y que vas soltando por goteo, y por último el Hero. Y bajamos incluso a qué formatos son los más adecuados para cada uno de estos contenidos, si está más o menos orientado a la compra, si es previo o posterior, ¿no? Porque hay muchos contenidos que son para después, que son trucos, yo qué sé, cómo duplicar la pantalla del teléfono en la televisión. Es, por ejemplo, un contenido muy recurrente que nos trae mucho tráfico habitualmente. O sea, cosas que tienen que ver ya después con la compra, no solo orientadas hacia ella. El siguiente paso tiene que ver con la promoción y la difusión.
Y lo tienes que tener pensado también antes de empezar a crear. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes que tener claro dónde vas a estar y dónde vas a dar también ese otro push, porque decíamos, estos son estrategias que conviven. Y aunque queremos que los usuarios vengan a vernos de manera voluntaria, lo cierto es que tienen que conocernos primero. Entonces, necesitas también tener cierta difusión. Y muchas veces tienes que tenerlo claro desde el inicio para poder tener los formatos también adecuados a la vez que estás creando el contenido. Nuestra difusión en este caso, en esta línea de trabajo, está sobre todo en redes sociales. También tenemos nativa y trabajamos mucho con creadores que a su vez crean contenido y también lo difunden. Ejemplos de difusión de contenidos que hemos visto antes y como los tenemos en formato Page Post Link o Story, porque además sabéis que también se va optimizando, ¿no?, las herramientas para ver qué funciona mejor en cada momento. Y este es un ejemplo de, como decíamos, que también trabajamos la parte de creadores y de contar un poquito un ecosistema, ¿no? Hablamos antes de las fuentes que utilizamos para crear contenido, vemos todas las búsquedas a través de Keyword Research, de trends, estudios, las marcas nos proporcionan muchas veces información, tenemos que estar muy al día de todo, pero además trabajamos también con creadores de contenido que nos ayudan también, ¿no?, en este momento de tendencia. En este caso nos estaba, y iba a decir también buscamos qué nos ha funcionado, ¿no?, en otros momentos anteriores, para ver si lo que tenemos que hacer no es solo crear de nuevo, sino que también es actualizar. En este caso nos funcionó muy bien ya el año pasado algo que sabemos que sigue siendo tendencia, que es un maquillaje sun-kissed, y trabajamos con Carmen Tobal. And the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze. Raise your glass to mine and como veis lo integramos luego en un editorial, porque algunas búsquedas también nos vienen desde ahí y porque más nos sirve también para tener todo el producto agrupado, ¿no? Ella lo publica en su perfil, nosotros hacemos regram, publicamos, damos paid, o sea, alrededor de un único contenido también intentamos extraer el máximo partido, ¿vale? Y este paso, hablamos antes de un proceso y me parece muy importante en el proceso y más en una casa como la nuestra, que es antes de empezar a crear, documentar, difundir muy bien las reflexiones, las tomas de decisiones, los acuerdos a los que se han llegado internamente y la ruta, la hoja de ruta, involucrar a todos los equipos y que todo el mundo lo tenga, ¿no? Trasladarlo además a un buen brief. Y si es posible, tener o sea, que esté reflejado en un documento y todas las reuniones que hagan falta para que todo el mundo se suba al mismo barco. Después tenemos que crear, distribuir, difundir, y hablábamos antes de la importancia de medir al inicio, porque medir nos sirve para evaluar, para ver cómo vamos, si estamos funcionando. Yo solo os digo en nuestro caso unos datos, lo que decíamos antes, en digital también es más fácil. Estos son de Analytics, estamos casi en 500.000 de usuarios mensuales, más de 540.000 sesiones y casi 2 minutos de tiempo de permanencia. En algunos casos se disparan hasta incluso los 15. Y una vez que vamos viendo cómo funciona, hablamos de evaluar, porque estrategia para mí también va de aprender, de ver todo el día cómo va cambiando el entorno, cómo van cambiando las audiencias, cómo van cambiando las plataformas. Ahora, por ejemplo, con Meta y los Reels, ¿no?, y TikTok, cómo el mundo Reel se dispara, ir aprendiendo e ir evolucionando con el entorno y con tu audiencia. Y para mí los pasos fundamentales para tener una buena estrategia de contenidos. Eso es todo. Gracias. Eso es todo, nos dice. Al centro, que si no se nos oye. Eso es todo. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Eso es todo? No me extraña que haya comenzado la ponencia diciendo que tienen mucho trabajo. Es que, madre mía, Sí, ha sido una tenemos masterclass
express condensada de una buena estrategia. No te pongas aquí, te tapo la luz y tienes que brillar tú, Sí, que bueno. si no yo me robo el show. Bueno, he visto mucha gente con teléfono móvil tomando fotos de la presentación. O sea que hay mucho interés. Así que ahora, preguntas. Venga, os lo sabéis todo, ¿no? Espera, necesitamos los de streaming que están en casa en pijama que también te escuchen. No, me ha llamado mucho la atención cómo habéis separado la parte de las audiencias, un poco los segmentos, y sí que tenía un poco de curiosidad por saber si también segmentáis por edades, generaciones, un poco los distintos públicos y si hay alguna estrategia más, pues más para millennials, más para Zetas en nuestro caso, Sí. y cómo tratáis todo eso. Fundamental. Antes hablaba de la importancia de tomar decisiones y lo cierto es que lo que nos gustaría es poder tener una línea de trabajo para cada una de estas generaciones, que es muy fácil etiquetar, ¿no? Y decir que les caracteriza, aunque muchas veces no tiene que ver ni siquiera con edad, pero lo cierto es que tenemos que tomar decisiones. Intentamos, de todas formas, ser inspiradores para los que vienen por detrás, para los que están por arriba, pero nos quedamos ahora mismo con ese mundo millennial. ¿Por qué? Porque bueno, lo cierto es que a los que están por arriba ya los tenemos como un poco de manera natural. Además están muy habituados también a la tienda, que hemos hablado de ella como punto de inspiración y de información. Y sin embargo el reto y nuestro lenguaje y nuestros conceptos están muy ligados a las necesidades y a los intereses del mundo millennial. El Z lo trabajamos con algunas marcas. Tenemos, por ejemplo, Green Coast, o sea, con marcas de moda que intentan tener su propia línea de trabajo y también todo su otro ecosistema de producto alrededor, pero de una manera, o sea, pues tomando decisiones de porcentajes, incluso de mensajes, ¿no? De saber y de lugares, por supuesto, y de puntos de contacto. ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? ¿Te ha respondido? ¿Tu nombre cuál es? Javier, te lo digo porque te quedas en la siguiente ponencia que vamos a seguir hablando de la generación Z. O sea que Javier y tu compañero, que también es Z, porque ves cómo hace así, también te quedas. ¿Te ha contestado, Javier? ¿Estás contento? Preguntas, más preguntas. Venga, la tercera fila, que habéis hecho mucha foto a la ponencia. Porque se movía, ¿no? No, es porque les interesaba. De hecho, yo me pregunto, Melissa, porque esto ha sido... Has dicho que no es ciencia. Al principio decías, una estrategia correcta no es una ciencia exacta, no hay que seguir este proceso. Pero bueno, tú tienes un proceso como muy, muy trabajado, ¿no? Hay una chuleta, entonces yo he leído que hay una guía de estrategia que habéis desarrollado desde el Branded Content Association, Marketing Association, perdona, que quiere decir Branded Content Asociación de Marketing, sí. O sea, se entiende perfectamente, ya está, que la habéis hecho, que tú estás además en la comisión de estrategia. Hay una guía de estrategia, hay una chuleta que Eso me pueda es. comprar y seguirlos. La hay, existe, se puede descargar en la web de la BCMA y es verdad que es muy importante porque muchas de las cosas que he contado yo aquí que tienen que ver con cómo trabajamos nosotros, he intentado también ponerlo en valor, pero muchas veces forma parte del consenso, ¿no? En esa comisión, por ejemplo, hemos trabajado desde perfiles de marketing, de digital, de medios, agencias, anunciantes y es un proceso elaborado también un poco por todos, ¿no? Que nosotros seguimos. Esto lo teníamos que haber dicho al principio a todos los que han estado haciendo fotos a tu presentación para que no sufrieran, pero no sufráis. BCMA, ya sabéis, la página web de Branded Content Marketing Association, en la que Melissa ha estado liderando la comisión de estrategia. Liderando la comisión, porque para eso se sabe la estrategia, así, con los ojos cerrados, ya lo habéis visto, sin mirar para atrás. Bueno, luego te la tienes que saltar muchas veces, que eso también hay que decirlo. Bueno, tú lo has dicho porque no todos los productos y todos los procesos se siguen esa misma línea. Nos has dado todos los tick the boxes, pero supongo que a veces el orden cambia, algunas cosas priorizáis para algún producto, algún tal, y otras, en fin. Tal cual. O sea, que si fuera así de fácil, pues ella no tendría trabajo, estaría, ¿entendés? Ni muchos de vosotros. Mi casa en pijama. Que también está muy bien. Pues oye, tenemos que irnos, pero no hay tiempo para más, pero Melissa Álvarez, ya ha visto todo lo que hay que saber de estrategia, lo sabe ella en El Corte Inglés. Muchísimas gracias a Melissa. Gracias. Un aplauso.